lo ha comentado en la mesa 1 esta mañana Tania, la importancia de la perspectiva de género, ¿no? Como que hombres, mujeres no somos iguales físicamente, a nivel de corpulencia, a nivel biológico, a nivel de disruptores endocrinos, y cómo afecta eso en el desempeño de las tareas en el sector agroalimentario. Pues precisamente con ese avance que nos ha servido tenemos ahora esta tarde la mesa 3, el balance e integración de la perspectiva de género en el sector, que corre a cargo de la Universidad de Jaén. Y tenemos de moderador, como veis, no es Susana, Manuel García, director del Máster de Prevención de Riesgos Laborales y profesor titular de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad de Jaén. Entonces le paso la palabra y él ya va dirigiendo la mesa. Manuel, muchas gracias. Gracias a ti, Juan Pedro, y gracias a todos. Bienvenidos y buenas tardes a todas y a todos. Como bien ha comentado el director técnico científico de este congreso, va a dar comienzo la mesa tercera sobre el balance e integración de la perspectiva de género en el sector agrario, que en su momento, cuando se estuvo diseñando lo que era la planificación y la temática de este congreso, pues se consideró oportuno y necesario el tratar esta dimensión de género y la perspectiva de género en la prevención de riesgos laborales. Y la prevención de riesgos laborales es de un sector concreto y tan concreto y específico como el sector agrario o agroalimentario, y que con ello pues se abriera ese espacio de reflexión y de puestas de relieve de las investigaciones que se están realizando o que se vienen realizando en esta materia tan básica, tan central y que en muchos casos se obvia. Por tanto, quiero en primer lugar poner de relieve el agradecimiento que desde el Máster de Prevención de Riesgos Laborales hacemos o se hace desde la Universidad de Jaén en términos amplios a la organización de este congreso por habernos dado la posibilidad de organizar esta mesa temática y que, bueno, pues que bajo el amparo y el auspicio del programa académico del Máster de Prevención, pues tengamos la oportunidad, no solo el alumnado del Máster de Prevención, sino a todos los y las profesionales del ámbito de la prevención, el que tengamos oportunidad de, como he comentado, abrir ese marco de reflexión. Y obviamente también tengo que extender este agradecimiento en especial al director técnico científico, a Juan Pedro Castillo, por su amable invitación y por abrirnos de nuevo las puertas del congreso, de este congreso tan prestigiado y dentro de lo que es los congresos dedicados al ámbito de la seguridad y salud, de abrirnos sus puertas para que el máster bueno, pues la investigación científica que se viene realizando en la universidad, pues podamos aquí exponer cuáles son los avances en esta materia. Como digo, la gran olvidada de la prevención, y si hablamos en el sector del campo aún más, es la dimensión de género, la mujer como elemento central. No olvidemos que cada día es mayor el número de mujeres que se dedican y que, tanto desde el punto de vista del trabajo por cuenta ajena como el trabajo por cuenta propia, están implicadas en las labores ligadas al campo o al sector de la agroalimentación. Y el mayor peso después no tiene relieve dentro de lo que es la dimensión de la preservación de la seguridad y salud, de la garantía de seguridad y salud laboral de ese sector de población. Y por tanto es necesario que se dé un paso más y que haya una implicación clara en la evaluación y la planificación se haga con esa dimensión de género, y que vaya más allá de aquella previsión normativa, de la previsión normativa referida, como todos sabéis, a los colectivos especialmente sensibles a determinados riesgos. Para tratar esta cuestión, y lo que nos importa es conocer cuáles son los avances en esta materia, como digo, para tratar esta cuestión contamos hoy, y agradezco también expresamente tanto a la profesora
a Lourdes Munduate como a la profesora Isabel María Villar, que nos acompaña aquí en la mesa. Lourdes, por distintas circunstancias, os traslado sus disculpas, entre comillas, que no puede estar aquí presencialmente. Sí lo va a hacer a través de videoconferencia y agradezco tanto a ella como a Isabel el que estén hoy aquí, ha hecho un hueco en su agenda y pues nos pongan los puntos sobre las IES de esta cuestión, muchas veces olvidada y simplemente reseñada cuando es a efectos más estéticos que prácticos, ¿no? Estas dos investigadoras, Lourdes Munduate es catedrática de Psicología de las Organizaciones de la Universidad de Sevilla y además es directora del Laboratorio Observatorio de Salud Laboral desde la perspectiva de género, que está integrado, como sabéis, dentro del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Andalucía, y con ello, de nuevo, hago referencia tanto a las ediciones anteriores como esta. Con ello cerramos el que las distintas ediciones de agroseguridad, y con esta digo cerramos que el que haya pasado por aquí, los responsables y las responsables de estos laboratorios integrados en el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Andalucía, como espacio de estudio, de reflexión, de puesta en valor de todas las dimensiones que se abordan en los mismos, y que, bueno, era importante e interesante que estuviera aquí también representado el laboratorio a través de su directora. Y de otro lado tenemos a Isabel María Villar Cañada, profesora titular de Derecho del Trabajo de la Seguridad Social de la Universidad de Jaén, y que es especialista en negociación colectiva y prevención de riesgos laborales, y que cuenta como Lourdes con numerosas publicaciones científicas en revistas de reconocido prestigio. Sin más dilación, y puesto que lo importante es conocer las disertaciones de ambas especialistas, doy paso a la intervención, a la primera de las ponencias, que corre a cargo de Isabel Villar Cañada, que tratará sobre el análisis del estado de la cuestión, como digo, de la dimensión de género en materia de seguridad y salud laboral, particularmente en el sector agrario y en las industrias alimentarias, y el planteamiento, la puesta de relieve de las propuestas que contribuyan a la adecuada implementación de esta dimensión de género en la prevención de riesgos laborales. Muchas gracias, Isabel. Bueno, pues gracias, Manolo, por la presentación, y comenzar agradeciendo a la organización del Congreso el que, bueno, pues me haya permitido compartir esta mesa con ustedes, y compartirla también con la profesora Munduate, que, bueno, que aunque sea telemáticamente, pero bueno, es una referente importantísima en cuestiones de seguridad y salud laboral y género. Y agradecer también a la organización el haber contemplado esta materia para poder ser abordada, porque si de alguna idea podemos partir a la hora de intentar analizar o hacer un balance sobre la integración de la dimensión de género en general, en el ámbito de la prevención de riesgos laborales y particularmente en el sector agroalimentario, pues que es una asignatura pendiente, ¿no? Queda muchísimo camino por recorrer y, bueno, empiezo pues, prácticamente como voy a terminar, ¿no? Son muchas las cosas que hay que hacer, aunque es verdad, bueno, pues que en los últimos años sí que, al menos desde el plano formal, sí empieza a sonar esta necesidad de integrar la dimensión de género, de atender a las diferencias que mujeres y hombres tenemos, tanto desde el punto de vista biológico, son indiscutibles, como también desde el lugar que desempeñamos, o cómo desempeñamos nuestros puestos de trabajo, cómo se desarrollan nuestras carreras profesionales. Sigue siendo una realidad el tema de la segregación del mercado de trabajo en función de la masculinización o feminización de determinados sectores de actividad, muchas veces arrastrado o derivado pues, de los roles o estereotipos de género que siguen predominando. Sigue siendo una realidad que hay puestos, actividades o categorías profesionales en las que la presencia de hombres o de mujeres es mayor. Normalmente, pues como después incidiré,
la presencia mayoritaria de mujeres en determinados sectores de actividad, puestos, categorías inferiores, peor retribuidas, con condiciones más precarias, lo que evidentemente tiene una influencia en el ámbito también de la seguridad y la salud en el trabajo. Unas diferencias, por tanto, tanto biológicas como derivadas de nuestra posición en el mercado laboral, que tienen esa proyección en el ámbito de la seguridad y salud laboral, pero que no han sido históricamente tenidas en cuenta ni por parte del legislador ni por parte de los agentes sociales en el diseño e implementación de políticas, ni tampoco en el día a día de nuestras empresas. Mi objetivo, bueno, pues es ofrecer un planteamiento general sobre cómo estamos y qué puede hacerse desde la perspectiva de género, cómo se implementa o se integra de manera adecuada la dimensión de género. Luego la profesora Munduate pues, incidirá específicamente en el sector agroalimentario, aunque bueno, yo también haré algunas referencias que creo que pueden ser interesantes para centrar la cuestión. Como decía, partimos de un déficit de tratamiento, tanto normativo como convencional, o como en el día a día de las empresas en materia de género, desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales. Eso, pese a que es verdad que en los últimos años, desde instancias internacionales, pues se viene poniendo el foco en esta necesidad de atender a las diferencias entre mujeres y hombres en el ámbito general y en el ámbito de la prevención. La ONU, por ejemplo, incide en la necesidad de integrar la dimensión de género en la gestión empresarial y entre los objetivos de desarrollo sostenible, el objetivo 5 expresamente hace referencia a potenciar o incidir o alcanzar la igualdad por razón de género y el empoderamiento, conseguir el empoderamiento de la mujer de una manera general, de una manera transversal. También en nuestro ordenamiento jurídico, la propia Ley de Prevención de Riesgos Laborales ya hace referencia a que se deben tener en cuenta las diferencias, las distinciones entre mujeres y hombres con el objetivo de detectar y prevenir, si es el caso, aquellos riesgos que puedan afectar a las personas trabajadoras y que tengan su origen en el sexo de la persona trabajadora. La Ley Orgánica de Igualdad del año 2007, igual, contempla de una manera transversal la necesidad de incorporar esas diferencias por razón de género o sexo en el diseño de políticas, en estrategias, en programas de salud, incluido la laboral. Por lo tanto, no es algo que nos resulte ajeno en nuestro ordenamiento jurídico. Más recientemente, la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, igual, ¿no? En ese caso, lo enfoca desde la obligación empresarial de conseguir entornos laborales saludables en los que se minimice el riesgo de acoso, campañas de sensibilización, información, formación. No es algo que nos resulte ajeno. Y esto se pone muy de relieve en la Estrategia Española para la Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027, de manera expresa. En su apartado 5 se hace referencia a esta dimensión, a esta necesidad de implementar la dimensión de género en materia de salud laboral desde una perspectiva transversal, con carácter general, identificando para ello una serie de estrategias, pues la revisión completa del marco normativo en materia de prevención de riesgos laborales, la ley, la normativa que la desarrolla, el propio cuadro de enfermedades profesionales, que sigue estando fuertemente masculinizado. Después aludiré un poco más, con más detenimiento a esta cuestión, pero es una realidad que, por ejemplo, en la enumeración que se hace, es cierto que es meramente orientativa, pero de actividades que pueden desencadenar un riesgo desde el punto de vista musculoesquelético por el manejo de carga o posturas forzadas o movimientos repetitivos, se alude expresamente a actividades de sectores como por ejemplo puede ser la construcción o las minas, que están fuertemente masculinizados, y se obvian otros sectores como el sanitario, el comercio o la industria textil, la industria agroalimentaria, en la que la presencia de mujeres es mayores. Evidentemente, como digo, es una relación que no es exhaustiva, es enunciativa. Tampoco podemos apreciar ahí ninguna intención de discriminar, solo faltaría, pero sí que es verdad que se refleja pues, esa falta de sensibilidad todavía a esa perspectiva de género. Más líneas de actuación marcadas en la estrategia, pues la necesidad de incorporar la prevención, el enfoque de género en todas las disciplinas preventivas, incidir específicamente en aquellos riesgos en sectores más feminizados, la necesidad de llevar a cabo campañas de sensibilización, tanto
para el ámbito empresarial como para la propia Inspección de Trabajo, poniendo en marcha pues, campañas de inspección específicamente para sectores feminizados o la vigilancia de la existencia de protocolos contra el acoso sexual, el acoso por razón de sexo. En definitiva, sobre el papel lo tenemos contemplado. Pese a esta toma de conciencia, en la práctica, ¿qué ocurre? Pues que, como decía, el abordaje de la perspectiva o de la dimensión de género no se está haciendo de forma adecuada. Y es una realidad que mujeres y hombres podemos, incluso en principio, pensar que nos podemos enfrentar a los mismos riesgos, pero hay diferencias sustanciales en la forma de exponernos a esos riesgos y en las consecuencias que para nuestra salud tiene esa diferente exposición. No se ha investigado bastante, lo apuntaba Manolo, no se ha investigado bastante cuáles son las causas de esa diferencia derivadas de una exposición a riesgos que en principio pueden parecer comunes. Sí podemos señalar algunos, pues uno, derivados, como decía al principio, de la posición que la mujer desempeña en el mercado de trabajo. Pues, por ejemplo, el mayor índice de temporalidad o de parcialidad, la mayor precariedad que afecta a las mujeres, el tipo de actividades que desempeñan, más repetitivas, más monótonas, peor retribuidas, con más dificultades para promoción. El tema de la conciliación de la vida laboral y familiar, ¿no? La asunción mayoritaria de responsabilidades que sigue siendo mayoritaria por parte de las mujeres y eso tiene unas consecuencias tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista psicológico. Pero es que además, junto a estos factores derivados de la posición que la mujer sigue desempeñando como regla general o mayoritaria en el mercado de trabajo y en la familia, pues también tenemos factores diferenciales desde el punto de vista físico o desde el punto de vista biológico. Por ejemplo, en el campo de la exposición a agentes químicos, tenemos los procesos hormonales son distintos, con lo cual la respuesta frente a una exposición a un mismo agente puede ser diferente, es diferente. Las mujeres tenemos mayor índice de grasa corporal como regla general, con lo cual la acumulación de determinados agentes liposolubles en los tejidos pues puede ser mayor, hay un mayor riesgo, o tenemos la piel más fina, cual pues se aumenta también el riesgo de que determinados agentes peligrosos puedan entrar vía cutánea, o tenemos menos peso, menos talla, como regla general. Se nos hace más susceptibles, por tanto, de desarrollar trastornos musculoesqueléticos pues derivados de posturas forzadas o de manejo de carga. En definitiva, diferencias que deben ser identificadas y deben ser abordadas de manera adecuada por parte de todos los agentes que están implicados en la prevención de riesgos laborales. Y si creo que podemos coincidir en algo, es que la única manera de abordar esas diferencias de forma adecuada es saber cuáles son las causas, saber cuáles son las diferencias y así poder diseñar las medidas preventivas adecuadas para hacerle frente a los riesgos que derivan de esas diferencias. La evaluación de riesgos laborales. Una adecuada evaluación de riesgos es imprescindible para garantizar luego una adecuada gestión preventiva de los mismos. Esta evaluación de riesgos se sigue haciendo en la mayor parte de los casos desde un punto de vista neutro. Se parte de una neutralidad, de un modelo abstracto de trabajador, pero que tiene su base o deriva del modelo tradicional de trabajador, el modelo de trabajador masculino. Con lo cual, como concluiré al final, hay que empezar por integrar de manera correcta la perspectiva de género en esa fase de evaluación de riesgos laborales. Solamente identificando los riesgos, identificando las distintas consecuencias, podemos luego garantizar la puesta en práctica, el diseño e implementación de medidas adecuadas. Y ya hay por ahí algunas sentencias que condenan a empresas por la falta de perspectiva de género en la fase de evaluación de riesgos laborales. La primera, con una sentencia del año 2022 de un juzgado de lo social de Guadalajara, que después ha sido seguida por otros tribunales, que específicamente ponía de relieve que mujeres y hombres están expuestos de forma distinta a los riesgos. Y decía el juez, un mismo riesgo puede suponer consecuencias diferentes para una y otra, porque la forma de desarrollar las funciones y las propias condiciones físicas y biológicas de una y otra son distintas. Y eso tiene que estar contemplado en la evaluación. ¿Hay avances? Lo hay.
¿Pero qué ocurre en la práctica? Pues que con carácter general se siguen sin tener en cuenta de forma adecuada esas diferencias entre mujeres y hombres en la forma de exponerse a los riesgos, las consecuencias que tienen para su salud y la prevención de los mismos. Si se echa un vistazo a los convenios colectivos del sector, después incidiré un poco en este tema de la negociación colectiva, pero rápidamente nos damos cuenta que prácticamente el único ámbito en el que se atiende a la dimensión de género es la protección de la maternidad biológica, embarazo, parto y periodo de maternidad reciente o de lactancia natural. Y casi siempre a través de declaraciones de intenciones, de compromisos genéricos o de simple reproducción de la ley. Evidentemente, es necesario que la mujer sea protegida de forma particular en esos momentos vitales, una protección que debe ser adecuada y que debe comenzar, como decía, por la fase de evaluación de riesgos, por una adecuada información a la mujer trabajadora frente a esos riesgos en esos momentos concretos, pero que debe ir más allá. La adecuada protección frente a las situaciones de embarazo en el periodo de lactancia pues debe establecerse a través de protocolos adecuados que contemplen, por ejemplo, medidas eficaces de protección frente a los ruidos, garantizando tanto la salud de la mujer, porque está demostrado que una exposición a ruido pues, puede alterar los niveles de presión sanguínea o puede alterar, puede acrecentar la propia fatiga, ¿no? El propio cansancio, también la salud del feto, porque el sistema auditivo del feto puede verse afectado por una exposición prolongada de la madre al ruido. Por lo tanto, es necesario garantizar equipos de protección individual adecuados y limitar la exposición a los ruidos durante esos periodos. En el mismo sentido, pues limitar la exposición a agentes químicos, a vibraciones, a radiaciones, limitar el manejo de carga, el peso máximo de manejo de carga o evitar posturas repetitivas o estáticas y también atender a los riesgos psicosociales en el periodo de embarazo o de maternidad reciente. También está demostrado que se produce un aumento de la fatiga mental en esos momentos vitales. Con lo cual, no basta simplemente con, o no debería bastar simplemente con limitarnos a reproducir lo que el artículo 26 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales contempla para estos supuestos, sino que es necesario ir más allá. Pero es que ni siquiera es suficiente, o debiera ser suficiente, con contemplar la protección de la mujer trabajadora en esos momentos. El propio Tribunal Constitucional en el año 2011 ya nos dijo que proteger a la mujer de forma adecuada no es protegerla en el embarazo, parto y lactancia, sino que el género tiene que ser un factor que se tenga en cuenta con carácter general y transversal en el diseño de toda la política preventiva. ¿Cómo se puede hacer? Pues en lo que tiene que ver con herramientas o equipos de trabajo. Tienen que adaptarse a la persona para ser eficaces. Bueno, pues todavía encontramos casos en los que los equipos de protección individual, la ropa de trabajo, las herramientas se siguen diseñando tomando como referencia medidas de los hombres y no se adaptan a la medida media de las mujeres, con lo cual no se adaptan a sus propias condiciones morfológicas o físicas o biológicas. En el ámbito de la vigilancia de la salud, es necesario avanzar, ir dejando reconocimientos genéricos y avanzar hacia reconocimientos médicos especializados, que cumplan realmente con la función que la ley les asigna, la vigilancia y la protección, ¿no? Y en esos reconocimientos médicos especializados, evidentemente, pues hay que tener en cuenta las diferencias que existen entre los hombres y las mujeres, porque pueden desencadenar patologías distintas por la exposición a los mismos riesgos, como comentaba. También en el tema de la posibilidad de establecer límites diferentes, lo comentaba antes, en la propia situación de embarazo, pero bueno, con carácter general, pues límites diferentes en lo que es exposición a agentes químicos, o en la carga máxima a manipular, dependiendo del sexo de la persona trabajadora. O la propia ordenación de los tiempos, y aquí nos movemos ya en otra parcela, ¿no? Una ordenación de los tiempos que debiera realizarse teniendo en cuenta las obligaciones que derivan también de esos tiempos que hay que dedicar a la atención, al trabajo de cuidar, ¿no? A las responsabilidades derivadas de la atención a los hijos o del cuidado de familiares. Una
consecuencias derivadas de la conciliación que nos llevan a otro ámbito en el que no me quiero detener demasiado porque sé que la profesora Munduate lo va a comentar ahora después, que es el tema de los riesgos psicosociales. Brevemente, unos riesgos que siguen ocupando una posición secundaria respecto a los riesgos tradicionales de seguridad e higiene. No tenemos en España una normativa específica en la materia, ¿no? Se viene demandando pues, una directiva comunitaria que nos sirva un poco de marco regulador común a todos los Estados. La realidad es que en los entornos laborales pueden confluir distintos factores de riesgo psicosocial que están interrelacionados. Factores generales en el sector que nos ocupa, pues los que derivan de trabajos monótonos, repetitivos, el propio ritmo de trabajo que se puede ver acrecentado en momentos puntuales, en temporada de campaña, riesgos que derivan de cualquier forma de violencia en el trabajo, tanto física como psicológica, riesgos que derivan de las propias diferencias culturales o raciales entre las personas trabajadoras, riesgos comunes. Pero es que además las mujeres también estamos más expuestas a otros factores de riesgo de tipo psicosocial, como puede ser el acoso laboral, el acoso sexual o el acoso por razón de sexo o cualquier otra forma de violencia en el trabajo que tiene consecuencias sobre la salud, afectan mayoritariamente a mujeres, tienen consecuencias sobre su salud que pueden derivar en el desarrollo de patologías principalmente debidas pues, a la falta de seguridad, a la falta de confianza, la ira, el estrés, la ansiedad. La propia conciliación, lo comentaba también, las obligaciones derivadas de intentar conciliar trabajo y familia, pues también afectan mayoritariamente a las mujeres, que somos quienes seguimos mayoritariamente asumiendo esas responsabilidades de cuidado. También tienen unas consecuencias sobre la salud por el tema de pues las dificultades para conciliar, todo el tema de la doble jornada, un mayor estrés, un mayor cansancio, una mayor ansiedad. El caso es que hay una mayor prevalencia de enfermedades mentales derivadas de estrés laboral para las mujeres. Es necesario, por tanto, abordarlo. La profesora Munduate lo comentará ahora, pero es un ámbito en el que hay que trabajar. Estos riesgos siguen sin ser considerados una contingencia profesional, pese a que la OIT lo incorporó ya en el año 2010 dentro del listado de contingencias de enfermedades profesionales. Aquí no es así y eso se traduce en una invisibilización y una infraprotección, principalmente para las mujeres, que, pues cuando o bien directamente no se visibilizan estas alteraciones de la salud que pueden derivar de estos riesgos, o si lo hacen, pues son tratados como contingencia profesional, con las consecuencias que derivan para el acceso a la protección y para la intensidad de la protección. Y quería, aunque sea brevemente para no agotar el tiempo, hacer una referencia, lo comentaba antes, a la negociación colectiva, ¿no? Porque hemos visto que, sobre el papel, el legislador, los poderes públicos, sí que vienen poniéndonos de relieve que esto hay que abordarlo de una manera transversal, de una manera adecuada. Pero, ¿qué pueden hacer los convenios colectivos? Bueno, el papel de la negociación colectiva como instrumento para implementar la dimensión de género con carácter transversal es básico, es fundamental. Esa potencialidad que tiene para mejorar la regulación legal y para adaptarla a las particularidades de cada sector, lo configura la negociación colectiva como un elemento imprescindible. Pese a eso, ¿qué ocurre en la práctica? Bueno, pues lo comentaba un poco antes. La mayor parte de los convenios colectivos, particularmente en este sector, se limitan a, o bien no contemplan nada, o bien cuando lo contemplan, pues son declaraciones de intenciones, compromisos genéricos, remisión a la ley o reproducción literal de la ley, pero se puede ir mucho más allá. Es verdad que la obligación en gestión preventiva es de la empresa, pero la negociación colectiva puede desempeñar un papel muy importante en el establecimiento de medidas de orientación o medidas generales. La Estrategia Española para la Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2019 ya apuntaba esta relevancia, este papel importante. Los convenios colectivos no se pueden limitar a proteger a la mujer trabajadora en el embarazo o en periodo de lactancia, y simplemente remitiendo a lo que se establece en la ley a tales efectos. En esos momentos vitales hay que avanzar, ya lo decía, se puede avanzar vía negociación colectiva. Se puede avanzar también estableciendo cláusulas convencionales que incidan en la necesidad de incorporar la dimensión de género en la evaluación de riesgos y el diseño e implementación de las medidas preventivas. Se puede avanzar en la conclusión de protocolos frente al acoso sexual y el acoso por razón de sexo u otra forma de violencia o de discriminación laboral.
que deben contemplar tanto una vertiente reparadora, evidentemente, pues identificando el procedimiento a seguir cuando se detecten estas situaciones, a quién hay que dirigirse, el procedimiento, la garantía de la confidencialidad de la información, evidentemente, pero también una dimensión preventiva deben incorporar estos protocolos. Pues compromiso de tolerancia cero frente a este tipo de conductas, refuerzo de la información y la formación a las personas trabajadoras para que sepan detectar y sepan actuar cuando detecten una situación de este tipo. Se puede avanzar también en la negociación colectiva en la formación en género. Una formación en género expresamente indicada en la estrategia española, no solo para los profesionales en materia de prevención, sino para las personas trabajadoras y para todos aquellos que intervienen en la determinación de las condiciones de trabajo. Y hay que avanzar también en la mayor presencia de mujeres en las mesas de negociación. Sigue siendo minoritaria. Y claro, si hay pocas mujeres en esas mesas de negociación, resulta más difícil que se ponga de relieve la necesidad de atender a las necesidades específicas de las mujeres. Un aumento de la presencia femenina en los centros de negociación y de toma de decisiones pues, probablemente sea un paso imprescindible, es un paso imprescindible para atender a sus necesidades específicas. En definitiva, bueno, pues casi terminar como comenzaba, ¿no? Queda mucho por hacer. Es imprescindible y el factor de género debe ser, o el elemento, el género debe ser un factor de aplicación transversal, de aplicación general y no solamente en momentos concretos o para circunstancias concretas. Sobre todo en sectores particularmente feminizados, como puede ser la industria agroalimentaria. Pero hay que hacerlo de forma adecuada. Manolo lo comentaba antes. Debe avanzarse, evidentemente se debe avanzar en superar los roles tradicionales, ¿no?, que siguen determinando esa segregación ocupacional del mercado de trabajo. Y es necesario avanzar también y superar cualquier ativo o cualquier reminiscencia de una concepción paternalista que identifique la necesidad de atender a los riesgos que particularmente afectan a las mujeres trabajadoras, considerándolas como colectivo particularmente vulnerable. No es eso. Evidentemente, y afortunadamente ya son muy minoritarias, se debe huir de cualquier cláusula prohibitiva de determinados tipos de trabajo a mujeres por el simple hecho de serlo, de ser mujer, sin que exista un fundamento objetivo. No se trata de eso, como digo. Se trata de avanzar en la especificidad tanto de la regulación como de la gestión preventiva. Solamente por ese camino podremos conseguir o se podrá conseguir una protección suficiente y adecuada frente a los riesgos laborales que nos afectan a todas las personas trabajadoras, que tenemos particularidades y que deben ser atendidas pues, desde todas las instancias. Bueno, y por mi parte nada más, no consumo más tiempo y bueno, pues muchas gracias por la atención y a su disposición si consideran alguna cuestión a plantear. Gracias. Muchas gracias, Isabel. Obviamente la intervención ha ido mucho más allá de lo que ya os comentaba a todos y a todas, ¿no? El conocimiento y el esfuerzo investigador que viene realizando Isabel Villaja, mi compañera y amiga Isabel, lo ha puesto de relieve más que sobradamente. Y a continuación, si os parece, damos paso a la intervención de la profesora Munduate y con posterioridad abrimos el turno de preguntas y de cuestiones que al hilo de ambas intervenciones os hayan surgido. Lourdes, como os he dicho, es catedrática de Psicología de las organizaciones de la Universidad de Sevilla y la directora del Laboratorio Observatorio de Salud Laboral de la Perspectiva de Género integrado en el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, aparte de referente en materia de gestión preventiva, especialmente en materia de salud mental y bienestar en el trabajo. Sin más dilación y dándole nuestros plenos y máximos agradecimientos a Lourdes por haber hecho el esfuerzo de estar aquí. Tenía muchas dificultades de estar y al final optamos y casi que la obligamos a estar, aunque fuera en videoconferencia. Le damos las gracias por haber podido buscar un hueco en su agenda y poder compartir este espacio de debate y de reflexión. Gracias, Lourdes.
somos oídos todos. Bien, pues encantada de estar y muy agradecida por esta invitación a este congreso. Muchas gracias por la presentación, profesor García. Y también me ha encantado escuchar a la persona con la que comparto la mesa, la profesora Villar. Y bueno, voy a comentar lo que hacemos en el Laboratorio Observatorio de Salud Laboral desde la perspectiva de género de la Junta de Andalucía. Bueno, brevemente voy a hablar efectivamente de la integración de la perspectiva de género en el sector agrícola. No tenemos estudios concretos desde la perspectiva de género en el sector agrícola, pero datos propios, quiero decir, pero hemos recuperado algunos datos. Cómo desde la Comisión Europea se tiende a concienciar sobre los problemas de salud, bienestar y salud mental en la agricultura, especialmente en los últimos años. Vamos a clarificar algunos conceptos en este puzzle de lo que es la salud, el bienestar, la salud mental. Hacer alguna breve diferenciación, alguna aclaración entre lo que son problemas y enfermedades de salud mental en el trabajo, manifestaciones y señales de alerta y promover un modelo integrador centrado tanto en la prevención, en la corrección como en la resiliencia, y terminaremos con algunos indicadores. Bien, decía que el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales tiene 5 laboratorios, 2 específicamente están muy relacionados, uno específicamente con este sector, que es el Laboratorio Observatorio de Condiciones de Trabajo en el Sector Agrícola, el Observatorio LASA, que lo dirige el profesor Ángel Callejón y es quien realmente hace los estudios en el sector agrícola. El Laboratorio Observatorio de Salud Laboral desde la perspectiva de género, la OGEN, lo dirijo personalmente y hace estudios más transversales y en ámbitos más transversales a lo que serían todos los sectores. Vamos a tratar de abordar efectivamente esta perspectiva de género en este sector. ¿Qué es lo que hacemos? Es decir, ¿qué es la perspectiva de género en el trabajo? La perspectiva de género consiste, lo entendemos como aquellas actuaciones para identificar las diferencias entre mujeres y hombres en relación a los riesgos laborales, el bienestar y la salud en el trabajo, para visibilizar dichas diferencias e intervenir proponiendo acciones de mejora cuando dichas diferencias se conviertan en desigualdades. Es decir, el objetivo de identificar las diferencias es intervenir cuando esto lleve a la discriminación por género. Es decir, incorporar la perspectiva de género en los procesos de evaluación de riesgos y el análisis de las condiciones de trabajo permite crear puestos de trabajo saludables para todas las personas en su lugar de trabajo. Por tanto, los programas y los planes de prevención que estén orientados a promover una sociedad resiliente, que es lo que tratamos de hacer precisamente en épocas de dificultad como las actuales, no pueden abordarse desde la neutralidad de género, ni en su diseño ni en su implementación, porque los enfoques neutrales lo que nos llevan es a, primero, a no atender las necesidades reales de los grupos y de los equipos a los que se dirigen y además suponen un incremento potencial de las desigualdades de otros grupos vulnerables. En este sentido, la Comisión, el Instituto Europeo para la Igualdad de Género nos propone que la transversalidad de género requiere tanto integrar la perspectiva de género en el contenido de las políticas y los planes de actuación, como abordar la cuestión de la representación de las mujeres en dichas políticas y planes de actuación. Es decir, ambas dimensiones deben ser tomadas en consideración. La representación de género y el contenido sensible al género. Es importante trabajar en las políticas y en los contenidos que promueven la igualdad de género, pero también las mujeres deben de estar representadas cuando se trabajan esos contenidos en esos procesos de toma de
de decisiones. Por lo tanto, abordamos estas diferencias, proponemos intervenir tanto en riesgos ergonómicos higiénicos y también en riesgos psicosociales. Y lo hacemos en dos ámbitos, en lo que sería la segregación y los riesgos asociados a actividades de servicio. Tenemos ámbitos, servicios como el agrario, el de la agroalimentación o el de la construcción, por ejemplo, que son servicios muy masculinizados, y tenemos ámbitos como el de la sanidad, el de los cuidados, el de la educación, que son servicios más feminizados. Esto sería lo que consideramos como segregación horizontal, pero también analizamos la segregación vertical, es decir, que hay mayor exposición a riesgos en puestos de trabajo con menor estatus y menor autoridad, es decir, lo que comúnmente se conoce como el techo de cristal. El sector agrícola efectivamente es un sector masculinizado. Tenemos los datos del último trimestre de la EPA del 2024 y en un total de 21 millones de personas empleadas, en el sector agrario tenemos casi 766.000, de los cuales solo el 27% lo ocupan mujeres. El resto, el 73%, lo ocupan hombres. Si miramos la variación interanual con relación al 2023, nos encontramos que la ocupación ha subido en la población total un 2,98%, casi un 3%, pero que en el sector agrario ha disminuido en un 1,21%. Es decir, hay una tendencia contraria en el sector agrario al resto de sectores de actividad. Por lo tanto, aquí tendríamos ya una señal de alarma. Si lo analizamos por género, el incremento ha sido de un 8, casi un 9% en mujeres y, sin embargo, un retroceso de un 4,39% en hombres. Es decir, aunque es una variación interanual, porque estamos comparando con el último informe de la EPA del 2023, nos está indicando que ha habido una incorporación relevante de las mujeres en este breve periodo. Tenemos, sobre la integración de la perspectiva de género en el sector agrícola, tenemos el documento de la OCDE y de la ONU, donde nos habla de que gran parte del trabajo de las mujeres en el sector agrario no está reconocido o se considera vulnerable, es decir, es un trabajo más precario el de la mujer. Tienen más probabilidades, según estos documentos, de converger en empleos que carecen de seguridad social, remuneraciones desiguales, condiciones del trabajo inadecuadas y menor representación en la toma de decisiones. En la cadena de suministros agrícola, el control de la tierra y los recursos naturales no están en manos de mujeres, hay dificultades para acceder a los servicios financieros, imposibilidad de hacer uso a recursos judiciales y, desde luego, violación de derechos humanos básicos en este sector. Esto es lo que nos dice a nivel internacional la OCDE sobre la perspectiva de género en el sector agrícola. Este mismo documento, la OCDE también nos dice que, a su vez, esta es una gran oportunidad para que las empresas del sector agrícola promuevan la igualdad de género, traten de mejorar la perspectiva de las mujeres en el sector y contribuir, como ya ha dicho la profesora Villar, a la consecución de los objetivos del desarrollo sostenible, porque en el punto 5 nos hablan de la igualdad de género y de empoderar a las mujeres. Cuando hablamos de empoderar a las mujeres en el ámbito laboral y en cualquier ámbito, no hablamos de una relación de suma cero, no se trata de quitar el poder a los hombres y de dárselo a las mujeres, se trata de aunar esfuerzos, colaborar en la toma de decisiones para que, tanto en la representación como en los contenidos, no haya desigualdades. Los datos que nos da la OCDE sobre la situación a nivel internacional es que
Un 37% de la fuerza de trabajo mundial en el sector agrícola son mujeres. Es recordar que en España era solo el 27%. Solo el 7% de la inversión total en la agricultura se destina a las mujeres. El 14% de los puestos directivos del sector agrícola están ocupados por mujeres. El 5% de las mujeres que trabajan en el sector agrícola en países desarrollados no tienen acceso a los servicios de extensión agrícola, y solo el 15% de los propietarios de tierras agrícolas de todo el mundo son mujeres. Por eso nos dice la OCDE y la ONU que hay un largo camino para andar en este sector en términos generales. ¿Qué pasa si nos centramos más en Europa? Bien, diversas situaciones actuales. Lo que nos dice Europa es que los efectos del cambio climático y del trabajo precario han afectado la salud mental de los agricultores. La Comisión Europea nos manda una señal de alarma en esta dirección. Es cierto que la señal de alarma no es solamente en el sector agroalimentario, sino que hay una alarma generalizada, pero puesto que estamos en el sector agrícola, vamos a centrarnos en él. Diversas situaciones actuales sabemos que han degradado los niveles de salud y bienestar y se han incrementado las preocupaciones, la ansiedad, los sentimientos de desesperanza y depresión que han venido provocados por los devastadores efectos de la pandemia, la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, la situación en Gaza, la crisis climática, el desempleo y el aumento del coste de la vida, así como las presiones del ámbito digital y de las redes sociales. Es decir, que entre los estragos del cambio climático, que afecta especialmente dentro de la Unión Europea a la cuenca mediterránea, la pertinaz sequía que padecen países como España pone en riesgo el trabajo y la supervivencia de decenas de miles de personas. Pero es que esta profunda sequía, esta profunda crisis, se suma a otros factores situacionales recurrentes, como la evolución de las políticas agrarias a escala de la Unión Europea, ya he dicho la incertidumbre del contexto social y político, la presión del ámbito digital. Esta mañana en el Congreso ha habido una mesa precisamente sobre esta presión y los cambios que ello suscita, y la sensación de soledad provocada por el aumento del aislamiento espacial y ocupacional y la falta de apoyo en las zonas rurales y especialmente en la agricultura. Todas estas situaciones recurrentes convergen en la actividad en el campo, es decir, en la agricultura, y es uno de los sectores que afronta mayores dificultades en la subsistencia profesional. Y estamos hablando de factores de estrés no solo térmicos, y factores que provocan y se multiplican, factores de estrés, podríamos denominar. Por tanto, la Comisión Europea, consciente de esta situación, nos ha marcado, hay poco hecho, como ya decía la profesora Villar, pero lo que es importante es que ha trazado una hoja de ruta del sector agrícola. Es decir, se ha centrado en cómo promover el bienestar mental, físico y social de agricultores y agricultoras. Por una parte tenemos la Estrategia Europea de Salud Mental, que propone dentro de su iniciativa 14 la campaña desde la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, la campaña Lugares de Trabajo Saludables en toda la Unión Europea sobre riesgos psicosociales y salud mental en el trabajo. Y concretamente nos dice, las personas que viven en zonas rurales o remotas, como los agricultores, tienen problemas específicos de salud mental relacionados con el riesgo de desconexión y la falta de acceso a los servicios de salud mental. Las tasas de suicidio entre los agricultores son un 20% superiores, fíjense en el dato, un 20% superiores a la media nacional en algunos Estados miembros,
por lo que se les ofrecerá apoyo para reforzar su capacidad de resiliencia. Ahora estamos poniendo los datos sobre la mesa, pero cuando veamos brevemente cómo abordar, veremos que hay que prevenir y que también hay que proveer recursos a las personas para que sean resilientes ante situaciones de dificultad, que es lo que se nos está planteando desde la Estrategia Europea de Salud Mental, concretamente en este sector. Hay diversos proyectos, he señalado aquí dos de ellos, diversos proyectos de la Comisión Europea sobre este sector, y el proyecto europeo Safe Habitus ha desarrollado un seminario en enero de este año en el Parlamento Europeo específicamente sobre la situación de la agricultura, y nos dice lo siguiente: la agricultura es uno de los trabajos más peligrosos en Europa. En la agricultura las muertes son un 233% más y los accidentes un 18% más que en otras industrias. Y estas alarmantes cifras, ya de por sí alarmantes, subestiman la magnitud del problema, ya que muchas muertes, lesiones y casos de mala salud en el trabajo no se denuncian ni se investigan. Lo he puesto entrecomillado porque las dos situaciones, pero que creo que especifican muy bien la señal de alarma que la Comisión nos está dando sobre la situación en el sector agrícola en todos los países miembros. Otro proyecto europeo, el FarmWell, plantea que los Estados miembros deben de concienciarse sobre los problemas de salud mental de las personas agricultoras y de las poblaciones y de las personas de las poblaciones de zonas rurales, llamando al apoyo de la política agrícola común. Es decir, se quiere desarrollar e implementar políticas y mejoras prácticas para ayudar a centrarse en la prevención y fortalecer la resiliencia de los trabajadores de la agricultura. Es decir, conclusión, preocupación en la Comisión Europea por la salud mental de las personas que trabajan en la agricultura, con datos que creo que son bastante alarmantes. Una vez que se identifiquen los factores de estrés que afectan el bienestar físico y mental de las personas que trabajan en la agricultura, se requieren, por tanto, respuestas innovadoras y sostenibles en momentos que son de gran necesidad para la agricultura. Algunos datos en España no son específicos del sector agrícola, pero sí sobre la situación en España de los trastornos mentales y de la situación de la salud mental. El incremento de la incapacidad transitoria en la última década, que coincide con la recuperación de la crisis, a pesar de todos los factores de estrés que hemos señalado anteriormente. Pues bien, la incapacidad transitoria en la última década se ha incrementado un 118%, es decir, hay un 118% más de bajas psicológicas entre 2016 y 2023. Además, las bajas por trastorno mental son muy largas, es decir, una media de 180 días. En concreto, es la tercera causa de baja más duradera, con un 16,32% del coste de todas las prestaciones de la Seguridad Social. Es decir, estos datos nos dan una señal. Aquí estamos hablando de los datos de los trastornos mentales a nivel general. En España son los datos que nos da el Ministerio de Igualdad, Seguridad Social y Migraciones y datos del INE. Y este es un estudio que ha desarrollado mi maestro, el profesor José María Peiró, y he dejado ahí en la diapositiva la conferencia donde se centra efectivamente sobre estos datos. Es decir, lo que queremos señalar es que el impacto de los problemas de salud mental, con baja o sin baja, tiene grandes costes humanos y económicos para las personas, para las empresas y para la sociedad. Es decir, es necesario meter
en la ecuación, junto al sufrimiento personal que suponen los trastornos mentales, el sufrimiento personal y familiar, también los costes para la productividad y también los costes sociales que esta situación provoca. También es cierto que estos datos no son aleatorios en toda la población, sino que en el estudio desarrollado por el profesor Peiró se observa que solo el 12% de los trabajadores y trabajadoras explican el 67% de bajas por trastorno mental. Es decir, que hay muchas reincidencias en estas personas. Esto nos está diciendo que no se está abordando adecuadamente. Muchas veces las prescripciones de la incapacidad transitoria se realizan, muchas veces no las realizan desde los médicos, desde la medicina de familia. Y todos conocemos la situación de saturación y toda la problemática que hay en este campo. Y por lo tanto, a veces pueden ser prescripciones no adecuadas, porque lo que nos dicen los expertos en salud mental es que dejar el trabajo no siempre es la solución. Cambiar aspectos del trabajo pueden ser la solución a veces, pero no alejarnos del trabajo, ¿no? Otras alternativas como el teletrabajo, por ejemplo, pueden ser de ayuda en los casos en algún trastorno mental. Pues bien, justamente para tratar de impulsar una acción europea más generalizada en toda la Unión Europea con respecto a la salud mental en la agricultura, la Comisión Europea, a través de la Estrategia Europea de Salud Mental, propone centrarse en estos sectores de actividad que se han pasado por alto, como la agricultura y la construcción. Efectivamente, en el laboratorio Laugen estamos ahora centrados, estamos desarrollando un estudio en el sector de la construcción desde la perspectiva de género, porque es otro de los sectores que también está en situación de alarma. Y la campaña Lugares de Trabajo Saludables, es decir, la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborará un informe, es parte de la hoja de ruta, un informe que aborde los riesgos psicosociales en el sector agrícola concretamente. Luego, la alarma está ahí y se están dando los primeros pasos en esta dirección. Francia ha adoptado iniciativas pioneras en este sentido y ha propuesto recientemente un plan integral de prevención y tratamiento del riesgo suicida y el malestar en el trabajo agrícola. Ese plan tiene 4 grandes puntos, perdón. La mejora de los conocimientos sobre los factores de riesgo y, más generalmente, de malestar en la agricultura, que afecta tanto a los agricultores como a los trabajadores agrícolas. Es decir, mejorar el conocimiento de los factores de riesgo. Segundo, actuar sobre los diferentes factores de riesgo mediante la prevención primaria, actuando sobre todos estos cambios que hemos citado brevemente y que experimentan los profesionales agrícolas y las tensiones que se desarrollan en su seno. Además de las acciones dirigidas a los factores de riesgo, es importante la detección de señales de riesgo y el acompañamiento a las personas en este ámbito mediante la implantación de dispositivos de alerta, acompañamiento y atención, y la implicación de todas las partes interesadas. Es decir, se propone coordinación de la Dirección Nacional y los dispositivos en los territorios cercanos de este plan. Esta es la propuesta de la Comisión Europea. Bien, me gustaría aclarar, aunque sea brevemente, algunos conceptos sobre los riesgos psicosociales y sobre la salud mental. Desde esta situación de la salud mental ha provocado que diversos marcos normativos y estratégicos recientes, tenemos
Lo que hemos dicho, la salud mental en Europa, la Organización Mundial de la Salud, la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo o la Estrategia de Salud Mental en el Sistema Nacional de Salud nos están indicando la relevancia de este tema. Y estos diversos marcos normativos nos indican, primero, que abordar la salud mental no se limita a la salud, e implica ámbitos como la educación, la digitalización, el empleo, la investigación, el medio ambiente, el clima, por ejemplo, y que por lo tanto requieren un enfoque global orientado a la prevención y contando, eso sí, con todas las partes implicadas. Segundo, también nos indican estos marcos que la salud, cuando saluda la salud mental, se hace referencia a malestar, ansiedad, frustración, depresión, que en el ámbito laboral se traduce en absentismo, abuso de drogas, accidentes laborales, acoso, liderazgos tóxicos e incluso violencia. Bien, sabemos que esta es una visión parcial del tema porque la Organización Mundial de la Salud la Organización Mundial ya nos ha definido la salud no solo como la ausencia de enfermedad, sino como un estado de bienestar total, tanto físico como mental y social. Es decir, esto ha sido añadido posteriormente en el 85. Por lo tanto, en el mismo sentido que la salud no es solo la ausencia de enfermedad, la salud mental no es la mera ausencia de trastornos mentales, sino también es un estado de bienestar. Es decir, que la salud mental tiene estas dos dimensiones, una más negativa relacionada con la enfermedad y el trastorno mental y otra más positiva relacionada con el bienestar. Por lo tanto, por un lado tendríamos la enfermedad y por otro lado, en la misma dimensión tendríamos el bienestar. Pero eso no es... quiero poner simplemente este continuo de la salud mental, no lo voy a detallar, pero sí me quiero centrar en que la salud mental es una dimensión. A un lado de la dimensión tendríamos el bienestar, tendríamos una zona de confort para las personas y tendríamos una zona intermedia y después tendríamos una zona de riesgo en la que nos acercamos a la enfermedad. El bienestar lo define la Organización Mundial de la Salud como la capacidad que tienen las personas de aprovechar su propio potencial para funcionar de manera fructífera y positiva en su vida y en su trabajo, contribuyendo a su sociedad y a su comunidad, y afrontando bien las experiencias estresantes y obteniendo con todo esto satisfacción y unas emociones y un estado de ánimo positivo. Es decir, esta definición de qué es el bienestar lleva aparejada la idea de optimismo como un modo adaptativo de interpretar la realidad tanto presente como futura. Y por tanto, promover la salud mental implica también desde esta dimensión positiva proveer de recursos para afrontar diversidades. En el otro lado tendríamos la enfermedad, entendida como un desorden psicológico diagnosticable caracterizado por la presencia de síntomas que afectan significativamente a la conducta, a los estados de ánimo, el pensamiento y a la cognición. Es decir, que tenemos una zona de riesgo, una zona hacia un lado, hacia la izquierda, y una zona de confort. Lo importante, el reto, consiste en abordar estas dos dimensiones de la salud mental. Es decir, una más relacionada con la prevención de la enfermedad y el trastorno mental y otra más relacionada con el desarrollo del potencial de las personas. Es decir, se trata de darles recursos, de que experimenten bienestar, es decir, autoaceptación, crecimiento personal, propósito de vida, relaciones positivas con los demás, autonomía y dominio del entorno. Es decir, estos serían los recursos. He puesto aquí también la cita de este trabajo en el Annual Review of Organizational Psychology porque define muy bien lo que es la salud mental en el trabajo y es un estudio estupendo de cómo abordar este tema que resulta tan alarmante en la actualidad. Quiero poner también este modelo sobre qué es el estrés. Muchas veces definimos el estrés como la incapacidad de responder a las demandas del entorno. Es decir,
que tenemos demandas que son superiores a las que podamos atender. Y esta es una visión también parcial. El modelo de demandas-recursos nos plantea que el estrés no depende fundamentalmente de las demandas del entorno laboral en este caso, o el entorno social, sino que es una relación entre las demandas que tenemos del entorno y los recursos personales que tenemos para responder a esas demandas. De modo que puede haber diferentes respuestas a los mismos factores de riesgo. ¿Por qué? Porque las personas podemos tener distintos recursos personales, apoyo social, un liderazgo que nos está apoyando en esa dirección, acceso a información y transparencia, en fin, recursos que muy relacionados con lo que es la adaptación y la resiliencia que nos hacen abordar estas demandas. Por lo tanto, el modelo de demandas-recursos nos dice que el estrés, afrontar el estrés y afrontar las demandas y el malestar en el trabajo tiene que ver con esta combinación de demandas y recursos. ¿En qué medida los recursos personales? Y por tanto es importante fortalecer también los recursos personales de los agricultores pueden hacer frente a las demandas. Y una variable moderadora es la diversidad. Lo que nos dice esta variable moderadora es que la diversidad es un factor importante, la diversidad de género, la diversidad de la edad, por ejemplo, es decir, que los programas y las guías para promover la salud, la seguridad y el bienestar en el trabajo deben abordarse con un enfoque inclusivo, también desde la perspectiva de género, porque el deterioro de la salud mental y de los recursos para superar las dificultades resultan diferentes dependiendo de la edad, el género, el estatus social o la diversidad funcional, por lo que no pueden abordarse con un enfoque neutral ni en su diseño ni en su implementación. No sé si tengo tiempo de plantear la diferencia entre problemas de salud mental y lo que serían trastornos de salud mental. Entre los problemas de salud mental, los problemas tendremos la tensión psicológica y el burnout. No me voy a detener en esto, pero la prevalencia en mujeres y en hombres es distinta. Hay mayor prevalencia en mujeres en la tensión psicológica, que es la consecuencia de una exposición continuada a estresores psicosociales. El burnout es una respuesta a estresores crónicos, tiene 3 dimensiones: agotamiento emocional, despersonalización y pérdida de eficacia. También tiene una prevalencia distinta en mujeres y en hombres, mayor sobre todo en agotamiento emocional en el caso de las mujeres, y estos serían problemas de salud mental. Las enfermedades de salud mental en el trabajo son la depresión, ansiedad, consumo de sustancias y suicidios. No voy a detenerme en las descripciones te iba de a comentar, Lourdes, ¿ves terminando para que...? Voy finalizando, sí. Pero la prevalencia es distinta en mujeres y en hombres, y quizá deberíamos de atender las manifestaciones que estos trastornos tienen en el contexto laboral. Tampoco me voy a detener aquí, pero se dan manifestaciones y se dan indicadores en el trastorno laboral. Planteo algunas señales de alerta que pueden ayudar a detectar situaciones de malestar y de dificultad de los distintos problemas que hemos planteado. Y finalizo quizá con este modelo integrador, ¿no?, de lo que sería la prevención, la corrección y la resiliencia del bienestar en el trabajo y de la prevención de los riesgos psicosociales. Estaría la de modificar las condiciones de trabajo y reducir los estresores y aumentar el control, es decir, prevenir el daño realizando modificaciones en las condiciones de trabajo, pero también estaría la otra dimensión que decimos de bienestar y de procurar recursos a las personas.
fortalecer competencias, promover bienestar, el bienestar subjetivo y el capital psicológico. Reducir el estigma, es decir, uno de los... la salud mental tiende a estar estigmatizada con mucha mayor frecuencia que la salud física. El estigma de la salud mental es que las personas quedan desacreditadas. Es un atributo de desacreditación de las personas y, por tanto, el estigma o el miedo al estigma afecta al comportamiento de búsqueda de ayuda. Por lo tanto, es necesario trabajar para reducir el estigma, mayor conocimiento de lo que es la salud mental y potenciar la búsqueda de ayuda. Y no voy a comentar, pero dejo en pantalla por lo menos los indicadores para evaluar la salud mental con perspectiva de género. 9 indicadores que nos ayudarían a saber en qué medida las empresas están analizando con perspectiva de género la salud y el bienestar en el trabajo. Pues muchísimas gracias y quedo a disposición de cualquier pregunta que se quiera realizar. Muchas gracias a ti, Lourdes, por tan magnífica intervención y, obviamente, como ha ocurrido también con nuestra compañera Isabel Villar, has ido más allá de las loas que ya ponía de relieve a la hora de presentarla, ¿no? Es una magnífica intervención abordando en este poco tiempo que le hemos dado, hubiera sido oportuno y necesario darle mucho más, la posibilidad de llegar al desarrollo más detallado de la misma. Sin más dilación, ¿alguna cuestión, pregunta puntual? Sí. Perdona. Me gustaría plantear principalmente 2 cuestiones, ¿no? Y una se basa principalmente en mi experiencia diaria en el mundo de la prevención con los trabajadores propios y con las empresas y desarrollando toda la actividad que desde la Consejería de Empleo, desde nuestra Dirección General, pues tiene que ver con la prevención de riesgos laborales, ¿no? Me vais a permitir la expresión, es un melón muy complicado de abordar. Es un melón muy complicado de abordar. Más allá de cuestiones que se han apuntado, ¿no? Hormonales o fisiológicas, el problema de la perspectiva de género es mucho más profundo, ¿no? Existen sectores profundamente feminizados, mucho más allá del agrícola, estamos hablando del sector de la ayuda a domicilio, camareras de piso, estamos hablando de trabajadoras domésticas dadas de altas en la seguridad social. Estamos hablando de sectores donde ni siquiera los agentes sociales se atreven a plantear cómo podemos aplicar la ley de prevención de riesgos laborales. Ni siquiera los agentes sociales se atreven, porque realmente yo tengo mi teoría y la compartiré con vosotros, pero bueno, puede haber muchas, ¿no? Es un melón bastante complicado, ¿no? Aparte de eso, tenemos un factor añadido que esta vez sí creo que juega a nuestro favor, que es la cuestión de la pandemia, ¿no? A raíz de la pandemia se ha puesto encima de la mesa la importancia de los factores psicosociales, se ha puesto encima de la mesa la cuestión de la salud mental, pero es una cuestión que desde que existe el mundo, me atrevería a decir, se ha atribuido a lo femenino.
las mujeres eran más propensas al estrés, a la ansiedad, a la histeria, a la depresión. Cuando realmente ahora, después de atravesar por una pandemia, nos estamos dando cuenta de todos los retos que teníamos, tanto en el ámbito profesional como en el ámbito particular, en cuanto a la gestión de la salud mental, ¿no? Y las mujeres han tenido que hacer frente a una conciliación de la vida laboral y familiar que no tenía medios, han tenido que hacer frente a una doble presencia, a una doble jornada. No sé, creo que mi sensación es que, y a lo mejor las profesoras tienen otra percepción, que ellas se dedican a esto, es que la perspectiva, que la prevención de riesgos laborales es un tema que no ha sido demasiado bien recibido por parte de muchas veces de los empresarios, ¿no?, de los agentes sociales. Ha sido muy complicado llegar hasta donde hemos llegado y que abrir este melón sería en este momento complicar mucho más las cosas. Yo es la sensación que tengo, es una percepción mía, No sé, no creo que no se le dé la suficiente importancia o que no se sepa hacerlo. Yo creo que realmente es algo que en el fondo quienes conocemos la problemática sabemos que de abordarlo sería realmente un conflicto bastante importante y difícil de gestionar por la administración y por las empresas, ¿no? Y luego, bueno, hacer referencia, y me vaya a disculpar por haberme extendido, porque creo que es un tema que lo merece también, a esta mañana que también los compañeros han hecho una mención a la perspectiva de género, ¿no? Me quería agradecerles también a la mesa que ha presidido Carlos Monjón. Han hecho una referencia también a cómo desde que se inicia la medicina del trabajo se excluye al sector agrario, ¿no? Y a mí me resonaba mucho con la exclusión que siempre se ha hecho de lo doméstico, de todos los trabajos, ¿no? Desde que se inician las leyes del trabajo en 1900 y que se excluyen en la Segunda República la inclusión de las domésticas, ¿no? Y se excluye la inclusión de todo lo que tenga que ver con el ámbito doméstico. Y en cierto modo me da la impresión de que la actividad del campo y de los grandes latifundios pues también tiene que ver con eso, ¿no? Que quiero decir, vamos, que es un tema que es un melón importante y en el que creo que confluyen varias cosas, pero que mi sensación es que da miedo a abordarlo. Bueno, pues muy brevemente. Comparto contigo que es un tema complejo y es un tema delicado de abordar y no bien recibido. Esa reflexión la comparto plenamente contigo. Lo que no comparto tanto es que, como es complicado y es un tema delicado y va a complicar las cosas, se deje a un lado. En general, todo lo que tiene que ver con género, no solamente en materia de prevención de riesgos laborales, viene lastrado de una serie de prejuicios que siguen basándose en el concepto de beneficio o de rentabilidad muy limitado, desde el punto de vista exclusivamente económico. Mientras esa concepción que implica que todo lo que venga de añadido, entender la coloquialidad del concepto, no, como esto del género, esto que nos viene ahora y tenemos que afrontarlo y supone un coste adicional o supone una complejidad adicional, mientras eso no se supere y se sustituya esa idea de beneficio o de rentabilidad, o como lo queramos llamar, desde un punto de vista integral, vamos a encontrarnos con la misma dificultad. Pero ya te digo, no es solamente una cuestión que sea difícil aquí, en este ámbito de la seguridad y salud en el trabajo. Abordar cuestiones de género cuesta, y tú tienes experiencia en el tema, cuesta muchas veces mucho, porque no estamos hablando de compartimentos estancos, es que al final todo está relacionado. Hace falta educación, hace falta información, hace falta formación, sensibilización, y eso ni se hace de un día para otro, ni es fácil de conseguir. Pero yo creo que eso nos puede no justificar, pero bueno, sí, convencer al final de que, bueno,
bueno, pues mejor esto que nada, o un poco esa mentalidad, no lo hablo por ti, hablo por la dificultad que hay a la hora de abordar y tratar todo este tipo de cuestiones. Sí, comparto contigo, por supuesto, eso. Pero por eso creo que escenarios como este, foros como este, que ponen de relieve, junto a toda la problemática de un sector particular, con muchas particularidades como el sector agroalimentario, que ponen de relieve o ponen en primera plana el elemento de género, yo creo que nos marca el camino adecuado para ir avanzando, ¿vale? ¿Que nos gustaría que fuésemos más rápido? Por supuesto que sí, pero bueno, aunque sea con pequeños pasos e interconectados con otros muchos ámbitos que evidentemente tienen que remar en la misma dirección, pero bueno, yo creo que es la única manera, ¿eh? Y poquito a poco, pues, yo confío en que bueno, que se va avanzando y que conseguiremos poco a poco. ¿Vale? Pero vamos, que sí, que lleva razón en muchas de las cosas que ella plantea. Gracias, Isabel. Gracias. Lourdes, ¿alguna consideración también muy breve? Porque estamos ya 35 muy brevemente. minutos por encima. Comparto la complejidad del tema, pero yo creo que se han dado ya muchos pasos y que hay un cambio ya, ¿no?, que se ha iniciado y que es imparable. Las empresas están abordando el tema de la perspectiva de género, pero el tema de la inclusión, porque de lo que tenemos que hablar es de una cultura inclusiva. Esto lo abordan primero porque es una realidad, es decir, no se puede tener una política de recursos humanos que no aborde el tema de género, porque la diversidad está ahí, es una realidad y hay que abordarla. Y el tener distintos talentos, distintas perspectivas, no solo de género, sino de otras diversidades, es muy importante para las organizaciones. Segundo, porque está la normativa. Y la normativa apoya. No tenemos normativa en todos los ámbitos, pero ahí está cómo se está abordando la brecha salarial. Se están dando muchos avances. ¿Que hay mucho que hacer? Por supuesto, pero se está avanzando. Tercero, es que para las empresas es bueno para la imagen, es decir, no solo porque es buena para los empleados y porque la realidad está ahí, sino que muchas empresas desean tener una política inclusiva y con perspectiva de género, porque eso da buena imagen hacia los empleados, hacia los stakeholders, hacia las personas y también hacia los clientes. Así que porque es verdad, porque es una realidad, por normativa y por imagen, creo que esto es imparable, el incluir la perspectiva de género. Muchas gracias por la pregunta. Gracias a ti, Lourdes. Damos por terminado, obviamente no podemos seguir con el turno de preguntas, cuestiones, como estaremos por aquí, estará la ponente por aquí, si alguna pregunta le queréis trasladar, estará encantada de resolverla. Gracias, Juan Pedro, y disculpa el retraso. Muchas gracias, Lourdes. Gracias, Lourdes. Gracias, Isabel. Gracias, Manuelo. Tres cosas rápidas. Empiezan los talleres desde las 5, ¿vale? No os olvidéis de que tenemos 2 unidades móviles, 3 unidades móviles en el pabellón anexo pasada la plaza. Y de hecho aquí hay un curso de escuela de espalda ahora, para los que tenían molestias lumbares. Segunda, los que estéis inscritos en la cena de esta noche, empieza a las 9:30, Espadaña Centro, ¿vale? Y tercera, y más importante, mañana continuamos con el congreso a las 9 de la mañana, para que no trasnochéis mucho y si trasnocháis que estéis aquí, ¿vale? Muchas gracias.